Cuando un pasaporte es poco poderoso, significa que puede viajar a pocos países sin necesidad de visa. Dependiendo de esto, se podrá ver cuánta libertad tienen los ciudadanos de cierto país para viajar por el mundo. Por eso es importante saber cuáles son los 10 pasaportes menos poderosos de América Latina 2022. Recuerda apoyar nuestro trabajo con un pulgar arriba y suscríbete. Número 10. Pasaporte salvadoreño. El pasaporte salvadoreño se encuentra en este lugar debido a que es uno de los países que más población tienen, viviendo afuera de sus fronteras. Es decir, son conocidos por migrar de su país de origen. Debido a esto, los salvadoreños tienen entrada restringida a 73 países, entre ellos se encuentran países latinoamericanos como México, que les exige visa a los salvadoreños para viajar a su país, tratando así de parar un poco la migración que pasa hacia los Estados Unidos por su territorio, ya que en ese país se estima que hay 2.3 millones de salvadoreños viviendo. Por eso otros países como Canadá también exigen una visa para los salvadoreños, ya que Canadá es el segundo país en el mundo donde hay más salvadoreños viviendo fuera de sus fronteras con una población aproximada de 100.000. Perú y Venezuela también exigen una visa para los salvadoreños que quieran visitar, a pesar de que no hay gran cantidad de migrantes en ese país. Un total de 125 países le dan entrada libre a los salvadoreños. Entre algunos de los países que le permiten a los salvadoreños visitar de manera libre, se encuentran la mayoría de países de Europa, los que pertenecen al espacio Schengen, que es la zona de la Unión Europea, que comparte la libertad de movimiento entre ellos. Así que si llegas a un país, por ejemplo, a España, te puedes mover de manera libre por todo el espacio Schengen. Número 9. Pasaporte hondureño. El pasaporte hondureño, de la misma manera que el salvadoreño, se encuentra entre los menos poderosos de América Latina, debido a que los hondureños son conocidos por migrar. Es de ese país que en años recientes se han visto en caravanas con miles de personas saliendo del país con destino final hacia los Estados Unidos. Por eso mismo el país tiene la entrada restringida a un total de 73 países. Entre los países que le exigen visa se encuentran los Estados Unidos, o sea que más de 800.000 hondureños viven en ese país, además de Canadá, Australia, Sudáfrica, Venezuela, Nueva Zelanda y México, el cual exige visa, ya que muchos hondureños cruzan la frontera mexicana con el destino final de llegar a los Estados Unidos, a pesar de que más de 50.000 hondureños se han ido a vivir a España, este no le exige visa, ya que España es parte del espacio Schengen al cual tienen entrada libre sin necesidad de visa. Los hondureños en el espacio Schengen se encuentra España, Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Suiza, por lo que es bastante común ver entre la clase media y alta del país aprovechar esto para hacer turismo en Europa, además de visitar familia que vive en Europa, a pesar de ser un pasaporte de poco poder en América Latina, no es tan malo, ya que en la misma lista veremos países que el sitio de la entrada restringida al espacio Schengen. Número 8. Pasaporte guatemalteco. Otro país centroamericano que se encuentra entre los pasaportes más débiles de toda América Latina. El pasaporte guatemalteco también se ve restringido mucho por la migración de sus ciudadanos, ya que Guatemala es el segundo país centroamericano con mayor cantidad de migrantes, solo superado por El Salvador. Entre los países a los que los guatemaltecos emigran se encuentran Estados Unidos, con más de 1 millón de personas viviendo en ese país, además de México, con más de 40.000 personas, Belice como 26.000 guatemaltecos y Canadá con un total de 20.000 guatemaltecos viviendo dentro de sus fronteras. Por eso mismo México, Estados Unidos y Canadá le piden visa a los guatemaltecos que quieran visitar y un total de 74 países le exigen visa a los ciudadanos de este país, entre ellos Vietnam, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Túnez, Tailandia, Sudáfrica, Serbia, Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Nueva Zelanda, Marruecos, Egipto, China y Australia. Muchos de estos países exigen visa, ya que en general no tienen relaciones diplomáticas cercanas o importante entre ambos países como para que los gobiernos de ambos países se pongan de acuerdo para eliminar exigencias para la libre movilidad de otros países como Venezuela, por ejemplo, que además de México es el único país latinoamericano que le exige visa.
Número 7. Pasaporte venezolano. A ese punto, en el todo podemos ver que los únicos países que se encuentran en este top son los países que tienen poblaciones que son conocidas por migrar en números importantes o son las que tienen gobiernos con malas relaciones diplomáticas. En general, lo que lleva a medidas como evitar que ciudadanos de estos países entran en otros por medio de visas. Pero el caso que sobresale es el de Venezuela, ya que hace no muchos años Venezuela se encontraba en uno de los pasaportes más poderosos de América Latina. Sin embargo, desde entonces el país ha sufrido una crisis económica enorme que causó un éxodo masivo de venezolanos y que el gobierno de este mismo país fuera aislado de la comunidad internacional. Se estima que hay más de 6 millones de venezolanos viviendo fuera de su país. De esos 2.8 millones vive en Colombia, 1.2 millones viven en Perú, 500.000 viven en Chile, otro medio millón vive en Estados Unidos y más de 300.000 vive en España. 250.000 viven en Ecuador y otros 250.000 en Brasil y más de 200.000 en Argentina. Por eso no sorprende que países del continente americano, como Belice, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Estados Unidos. Le exigen visa ahora a los venezolanos para ingresar a sus fronteras. Un total de 74 países le exigen visa a los venezolanos, entre otros países del mundo, que le restringen la entrada al Reino Unido, Tailandia, Nueva Zelanda, Japón e Irlanda. Número 6. Pasaporte nicaragüense. El poco poder del pasaporte nicaragüense es una mezcla de varias causas, ya que los nicaragüenses han sido migrantes, pero no en tan grandes números como los salvadoreños, guatemaltecos o los hondureños. Ese país centroamericano de los 4 que salen en este top que menos personas tienen viviendo fuera de sus fronteras. Tienen un total de 300.000 viviendo en Estados Unidos y otros 300.000 viviendo en Costa Rica. Luego se encuentra España con 25.000 nicaragüenses viviendo dentro de sus fronteras. Es por esto mismo que tanto Estados Unidos como Costa Rica le piden visa a los nicaragüenses para ingresar a sus fronteras. De hecho, este último Costa Rica se ha rehusado a entrar al Pacto de Movilidad Libre para evitar una mayor migración. Actualmente este pacto se encuentra vigente entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde no se necesita pasaporte sino cualquier documento de identidad nacional para traspasar sus fronteras. España no exige visa, así como el espacio Schengen. Así como hemos visto en puestos anteriores, el espacio Schengen comprende de la Unión Europea y varios otros países de Europa que no pertenecen a la Unión. Otros países, simplemente por malas relaciones diplomáticas, han decidido exigir una visa, ya que el gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ha sido excluido de la comunidad internacional desde 2018, cuando el gobierno tuvo una fuerte represión de su propia población por protestar. En total, 78 países le restringen la entrada a sus fronteras. A los ciudadanos de Nicaragua. Número 5. Pasaporte ecuatoriano. A partir de este puesto, los pasaportes son incluso menos poderosos que los puestos anteriores y ya veremos el porqué. El pasaporte ecuatoriano salta enormemente y tiene la entrada restringida a 100 países, es decir, solo 98 países no le piden visa a las personas que tengan este documento y es el primer puesto en ese top donde la mayoría de países del mundo le exigen una visa. Esto se debe a que los ecuatorianos igualmente emigran bastante. Un total de 1.5 millones de ecuatorianos viven fuera de sus fronteras, principalmente en Estados Unidos, donde viven 720.000 ecuatorianos. Y esa parte explica mucho. España es el segundo país donde los ecuatorianos más emigran con 450.000 ecuatorianos viviendo dentro de sus fronteras. En general, la Unión Europea es el segundo destino de los emigrantes de este país. En la Unión Europea hay más de 550.000 migrantes ecuatorianos. Es por esto que Ecuador no tiene la entrada libre sin visa al espacio Schengen. Es decir, necesitan visa para entrar a Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Nueva Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia y Suiza.
un total de 26 países que acordaron no darle la opción de entrada de manera libre a los ecuatorianos, como si lo hacen con la gran mayoría de los países latinoamericanos. De hecho, solo son 5 de los 20 países latinoamericanos que no tienen la entrada de forma libre hacia la zona Schengen. Europa. Número 4. Pasaporte boliviano. El pasaporte boliviano da un gran salto en el número de países donde tiene la entrada restringida, que es un total de 114 países, dejando únicamente 84 países a los que pueden acceder de manera libre. Al igual que Ecuador, Bolivia no tiene entrada libre en la zona Schengen. En algunos países como Azerbaiyán, Bielorrusia, China, El Salvador, Georgia, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Israel, Kazajistán, Moldova, Mongolia, Montenegro, Papúa Nueva Guinea, Corea del Sur, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Ucrania y Zimbabue, que no les piden visa a Ecuador, pero sí le piden visa a Bolivia. Y la verdad es que hay muy poca información del por qué muchos echan la culpa al gobierno de este país que no ha logrado llegar a acuerdos diplomáticos que le quiten requerimientos de visa para países incluso de la propia región, la de Dominicana. Y esto a pesar de que Bolivia tiene una diáspora bastante grande, un total de 2.5 millones de bolivianos. De esos, un total de 1.500.000 bolivianos viven en Argentina y cerca de 350.000 bolivianos en Brasil. A pesar de la gran migración propia dentro de estos países, ni Argentina ni Brasil han empezado a requerir visa a Bolivia. Esto es porque Bolivia es parte del Mercosur, que dentro del acuerdo del establecimiento del Mercosur dice que debe existir la libertad de movimiento de personas entre los países que sean miembros, aunque esos sean completos o solo asociados, como es el caso de Bolivia, además de 180.000 bolivianos que viven en España, 108.000 en Chile y 100.000 en Estados Unidos y 25.000 en Francia. Número 3. Pasaporte dominicano. Ese tal vez sea el puesto más impactante de todos, de que normalmente países como República Dominicana, que son bastante ricos en cuestión de Producto Interno Bruto, PIB per cápita, no se les hace muchas exigencias para viajar, por ejemplo, a Argentina o México, que tienen niveles de riqueza similares, tienen pasaporte muchísimo más poderoso, como hemos visto en este mismo top. Normalmente acá están los países más pobres de la región. Sin embargo, hay algo que juega enormemente en contra de República Dominicana y es que su población migra mucho. En total, se estima que 2.5 millones de dominicanos viven fuera de sus fronteras. Sin embargo, en la contraparte de este video, en el top de pasaportes más poderosos de América Latina, hace unas semanas, se puede ver países como México, que tienen muchísimo más población migrante, tienen un pasaporte que les abre la puerta a muchísimos más países, a pesar de la riqueza del país que es muy similar. Lastimosamente, República Dominicana es uno de los 5 países de la región que sí necesitan visa para entrar a la zona Schengen. En total son 119 países los que le piden visa a los dominicanos para dejarlos entrar a su país. Son los 79 países en el mundo. Les dejan la entrada libre. En el tema de a dónde migra los dominicanos se encuentran principalmente los Estados Unidos, con más de 2.1 millones de dominicanos viviendo dentro de sus fronteras. Luego se encuentra España con 158.000 dominicanos y Italia con 48.000 dominicanos y Canadá con 23.000 dominicanos. Número 2. Pasaporte cubano. Los ciudadanos de esta isla caribeña se encuentran entre los más restringidos para viajar de toda la región. Eso se debe a 2 cosas. La primera es que muchos gobiernos del mundo no son amigos ni les gusta la manera de cómo el gobierno de Cuba dirige la isla. Es decir, es un país muy autoritario y de partido único, el Partido Comunista Cubano a la cabeza. De hecho, muchos países de la región latinoamericana que muy pocas veces le piden al ciudadano de otros países de la misma región, si le piden visa a los cubanos, en total son 121 países en el mundo que le exigen visa a los cubanos y solamente 77 que le dejan la entrada libre a sus fronteras. Entre los hermanos latinos que le exigen visa a Cuba se encuentra Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Como podemos ver, son 17 de los 20 países de la región latinoamericana que le exigen visa.
Solamente 2 no lo hacen: Nicaragua y Bolivia país, los cuales tienen gobiernos que simpatizan con el gobierno cubano. Otra razón por la cual el pasaporte cubano es tan débil es por la migración cubana. El país tiene más de 2 millones de personas viviendo fuera de sus fronteras, en total 1.4 millones en Estados Unidos y en segundo lugar España, por lo que podría ser otra razón por la cual los cubanos necesitan sacar una visa para entrar al Schengen, ya que en España viven 170.000 cubanos. En Brasil viven más de 30.000 cubanos y más de 25.000 en Uruguay e Italia, respectivamente. Número 1. Pasaporte haitiano. El pasaporte haitiano es oficialmente el menos poderoso de toda América Latina. Haití es el país más pobre de todo el hemisferio occidental y es por eso que muchos de esos países le ponen excepciones para entrar a sus fronteras, ya que hay muy pocas personas de ese país que se puedan costear un viaje de placer para visitar a otros países sin tener intenciones de quedarse en ese país. Es por esto que en todo el mundo hay 137 países que le exigen visa a los ciudadanos de este país para que puedan entrar a sus fronteras, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. En total, 16 de los 20 países de América Latina le exigen visa. Los únicos países que no le exigen visa a los haitianos son Cuba, Bolivia y Ecuador. Eso es, ya que al igual que todos los países de esta lista, los haitianos también migran mucho. Se estima una población fuera de sus fronteras de más de 2.5 millones haitianos, entre los cuales se encuentran 1 millón en Estados Unidos, 800.000 en República Dominicana, país con el que comparten frontera 300.000 en Cuba. A pesar de esto, Cuba no les exige visa a los haitianos. 200.000 en Chile es 165.000. En Canadá, 135.000 en Brasil, 80.000 en Bahamas, 62.000 en Francia, los 34.000 en Guyana y 30.000 en Venezuela. Es decir, los haitianos migran a una gran cantidad de países y es por eso que tienen el poder de viajar a otros países. Están restringidos. Aún así, incluso hay quien los sigue mirando de muchas maneras a otros países. ¿Creen que sea una mera coincidencia que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y tenga el pasaporte más débil de todos? Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.